Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Este vídeo es para hablar de un tema apasionante y muy práctico. Diseñar tus guiones para una sesión de coaching de equipos. Evidentemente necesitas tus habilidades como coach para poder hacer el análisis previo y para poder implementar este guión después, pero esta cuestión te va a resultar muy práctica para llevar a cabo algo básico, que es preparar el camino, diseñar este camino tan importante de la sesión. Te va a dar mucha seguridad. Cuando lo estés preparando es importante estar en tu mejor estado, porque lo vas a visualizar, tal como estás preparando los guiones que vamos a ver a continuación, vas a estar visualizando la sesión de coaching. Entonces, cuando estés visualizando tu sesión de coaching de equipos, que a ti te sientas y te veas sereno, fluido, con ese estado de excelencia que todos deseamos. Primera precaución, importante. Muy bien, vamos con algo básico, que es la primera sesión. Si la primera sesión sale bien, estás allanando el camino para las siguientes. Vas a tener muchísima más información después de esta primera sesión para que puedas hacer tus guiones en las siguientes sesiones. Entonces, este guión es realmente importante. Y os voy a enseñar el que utilizo como base en todas las sesiones. Evidentemente, si es larga, 4 horas aproximadamente, si son 3 horas, pues se acorta un poquito, si son 2 se acorta más, se adapta en función de cada equipo y de cada proyecto. Evidentemente, nunca la hago igual. Eso sí, utilizo esta como base y vas a ver fácilmente por qué. Bien, decimos que es la primera sesión o sesión de lanzamiento y muchas veces es la única. En muchos equipos el hacer esta primera sesión, una jornada de lanzamiento, hace que su proyecto tenga muchos más visos de alcanzar el éxito. De no hacer ninguna sesión a hacer una sesión de lanzamiento de coaching de equipos hay una diferencia enorme para alcanzar eso que le llaman la alianza, el acuerdo del equipo, el saber cómo queremos trabajar juntos. Por tanto, esta primera sesión en muchas ocasiones es la única. Lo primero que haremos será fijar el marco del proceso de coaching, con el speech inicial, una presentación sencilla, pero que ya que estemos creando el clima y la expectativa de diversión y de resultados. Vamos a pasarlo bien, vamos a disfrutar y al mismo tiempo vamos a conseguir un gran rendimiento. Después, la líder podrá hacer el discurso del cambio, que suele ser más o menos 10-15 minutos, incluso menos de 10. Es más importante que se haga bien que no que sea largo. Es fundamental, no puede faltar el discurso del cambio. Esto sí que no podemos iniciar un proceso de coaching de equipos sin haber alcanzado la alianza y haber puesto en antecedentes al líder de cómo va a ser el proceso, de que haya creado su objetivo Marte para el equipo, atractivo para el equipo, medible para el equipo, o sea, que el objetivo que elige el líder sea bueno para el líder, lógicamente, como parte del equipo y para el equipo también. Por tanto, ese discurso del cambio hará que se lance positivamente este objetivo a todo el equipo, lo cual es imprescindible para nuestro trabajo como coaches de equipos. Después, romper el hielo. Tiene que ser algo que les active y al mismo tiempo que les toque la fibra, que les haga moverse y que les conecte con la actividad, que digan, wow, esta actividad puede ser muy potente. Hay varias opciones. Una es el tesoro que somos, es un juego fantástico, que os explicaré en otra diapositiva. Es un juego presencial, que es el que utilizo siempre que hago una formación presencial o un coaching de equipos. Digo ahí que ya se pueden sacar las primeras conclusiones, o sea, es un juego que sirve además para hacer debrief, para lo que llamamos debrief, que es sacar conclusiones de trabajo en equipo. Tras ese juego ya se consiguen las primeras conclusiones de trabajo en equipo. Y hay otros similares online, como por ejemplo crear una historia entre todas las personas del equipo con unas determinadas condiciones, juegos que ya habéis visto que hacemos en la certificación. O crear un anuncio, ¿no? Un anuncio de Colgate creando una historia a partir de un ladrillo. ¿No? Pues tienen que hacer el anuncio de esa manera. Entonces hay juegos que permiten romper el hielo. Exigentes, 5 minutos y queremos que sea realmente una historia impactante, un anuncio impactante. Entonces, en el momento que empiezan a trabajar juntos como grupo, lo pasan de cine. Esta actividad, lo normal es que si son 6 personas, pues las hagan las 6 personas, las puedan hacer juntos, 5, 4, pero si son más de 6 ya se hacen grupos de 3, grupos de 4, en diferentes salas, en diferentes grupos, subgrupos, para que cada uno trabaje por separado. Es muy importante que trabajen por separado a lo largo de la sesión. Ya hablaremos de esto dentro de un momento.
Para romper el hielo, más cosas. Pues ponerse un nombre metafórico y 3 compañeros o compañeras preguntan a cada persona como si ella fuera esa metáfora. Bueno, pues ese juego ya lo conocéis también. También, otra alternativa, estas dos últimas pueden ser, no, de hecho las 3 pueden ser presenciales también, pero son especialmente para online. Se pueden presentar con lo que más te gusta de tu trabajo o con algo importante para ti que tus compañeros no conozcan. Aquí estoy suponiendo que ya se conocen, que trabajan juntos, porque si no sería más sencillo todavía. Muchas veces primero les decimos que hablen por parejas para preparar lo que más te gusta o algo importante para ti, primero por parejas para que en esa pequeña conversación por parejas puede ser 3-4 minutos, pues calientan un poco el cómo se presentan y luego se presentan a los demás, todos en asamblea, a toda la clase, con lo que más te gusta de tu trabajo. También puede hacerse por grupos pequeños, eso se decide en el momento. Pero bueno, al final lo que tenemos es que cualquiera de estas actividades rompemos el hielo. Actividades muy sencillas que sean, por una parte, exigentes, pero que cualquiera pueda hacer, que no necesiten una habilidad especial, sino que sean cosas que cualquiera puede hacer. También puede valer, pues por ejemplo, hacer por grupos pues un dibujo sobre algo determinado en el que se muestre la metáfora del grupo o que se muestre la metáfora de algo que les propongas. O sea, puede ser dibujar es un rompehielos también interesante y hay muchos otros juegos sencillos. Aquí no estamos buscando juegos complicados, sencillos que pueden hacer y que al mismo tiempo se diviertan haciendo. Esa primera sesión continuará con las pautas. Si vemos necesario, sobre todo si hay posible conflictividad, habrá que preverlo poniendo pautas. Porque si desde el principio decimos, bueno, las pautas para esta sesión son el que todo lo que hagamos sea para construir acuerdos, para construir ideas de todo el equipo, soluciones y con sinceridad y respeto. Por favor, plena sinceridad. Aquí estamos para hablar de lo que sea y contar lo que vosotros queráis. Eso sí, que todas las personas se sientan respetadas. Esto es muy interesante cuando hay posible conflictividad, porque así se entiende claramente que no tiene nada que ver el que tú expongas lo que quieras exponer con la norma clarísima de que todo el mundo se sienta respetado. Cuando lo dices al principio, todo el mundo lo entiende y dice, sí, ok. Y entonces, si a lo largo de la sesión alguien, en el fervor del diálogo, pues puede decir algo ofensivo o que no sea del todo respetuoso, siempre puedes recordar, bueno, dirías, ¿no? Pues gracias por tu intervención, vemos que además has sido sincero, te recuerdo que tenemos la otra pauta, que debemos tener mucho cuidado, porque en el momento que nos salgamos un poquito de esa pauta, es posible que la conversación derive hacia donde no queremos, y esa pauta era el respeto, como recuerdas. Entonces la persona dirá, bueno, sí, disculpa. Normalmente, si lo fijamos, podemos recordarlo. Si lo que le decimos a una persona es que, sin haberlo avisado antes, que es importante el respeto, no va a tener el mismo efecto. Es decir, que la pauta inicial, en este sentido, puede ser es interesante, es siempre importante decirlo. Y también disfrutar, porque la gente no se lo espera, pero vas a decir, disfrutar, sí, ¿por qué? Porque disfrutar es necesario para rendir. Cuando has disfrutado, has rendido. Cuando has rendido, has disfrutado. Esto se puede explicar, ya me habéis escuchado más de una vez, para que la gente diga, ostras, pues es verdad, disfrutar y rendir, disfrutar y estar concentrados, son dos caras de la misma moneda. Entonces, es un aprendizaje ya de repente interesante y que sienta una expectativa de que realmente vamos a por el disfrute y a por el rendimiento. Una expectativa que te atrae hacia la sesión que está comenzando. Puede ser interesante que como pauta, para fijar mejor las pautas, preguntemos en qué consiste la buena comunicación. Y también hablemos de cómo se practica la escucha, qué importancia tiene la escucha. Y que incluso expliquemos las diferencias entre debate y construcción, ¿no? Debate y creación, debate y diálogo, como nosotros queramos verlo. Es decir, que abramos un poquito una conversación sobre esto, que todo el mundo va a estar de acuerdo en lo que es la buena comunicación, que es mejor la construcción o el diálogo que el debate. Y cuando asentamos esto al principio, deja un rastro muy positivo, una base muy positiva para toda la sesión. Después se propone un juego por equipos. Puede ser el de las papeleras, que podéis conocer, si no os lo explicaré. El juego de construcción, un juego pues estilo Lego, pero no es el Lego Serious Play, sino que es un juego distinto, una forma de utilizar el juego de construcción distinta.
o copiar el modelo de signos de colores en una hoja, que ese sí que es el que se hace en la certificación de coaching de equipos online. El de las papeles de juego de construcción se hace en las certificaciones presenciales y haré un vídeo para que podáis saber cómo se hace. Bueno, al final de ese juego por equipos sí que entraremos muy claramente en sacar conclusiones sobre el trabajo en equipo, con detalle. Y ahí os digo que vayáis en el manual de anexos a la tabla de observación del equipo y ahí veréis que hay una tabla que se puede compartir con las personas, con el equipo, para que entre todos saquemos conclusiones de todo lo que aparece en esa tabla de observación del equipo. Gracias a eso, la gente no necesita que le mostremos un montón de diapositivas, que sabéis que a veces lo digo, ¿no? Tengo aquí 200 diapositivas, o si no, podemos hacer este juego del que sacaremos conclusiones. Entonces, al final de este juego ya no es un rompehielos, sino que ya trataremos de sacar conclusiones y nos podemos basar en esa tabla de observación del equipo. Otra posibilidad para sacar conclusiones sobre trabajo en equipo, si la sesión es más ligera, y que además también lo admite online, es poner el vídeo del voleibol que conocéis y preguntar cómo se consigue un buen trabajo en equipo. Entonces empiezan a salir conclusiones, se apuntan, como hacemos la certificación de equipo, se apuntan en una pizarra, se comparten, se habla sobre ellas, nosotros podemos aportar la diferencia entre relación y tarea, explicamos lo que creamos oportuno para que asentemos qué es trabajo en equipo para nosotros. Después, una posibilidad es decir, ¿qué puntuación os dais como equipo? Entonces vas recogiendo, la gente se queda un poco sorprendida, ostras, ¿y eso? Pero da puntuación, todo el mundo da puntuación. Entonces, sea más alta, sea más baja, da igual. Del equipo real, evidentemente, ¿no? de su equipo que están trabajando juntos. ¿Y cuál queréis obtener después? ¿No? Primero, ¿cuál tenéis? Tal. La gente se queda así, bueno, lo puedes apuntar y tal. Y luego decir, a ver, ¿y cuál queréis? Venga. Y eso tiene un efecto muy positivo, porque ahí se ve a la primera y de una forma muy simbólica y muy clara que tienen la intención de mejorar, que sea cual sea la primera puntuación, la segunda siempre va a ser mejor la de cual queréis. Esto, si vemos que va a haber mucho conflicto, no se hace, pero si no, puede ser interesante. Valor. La tercera parte de esta sesión, ya te digo, larga, que acortaremos en lo que creas oportuno o elegiremos juegos más cortos si no la quieres hacer tan larga, pero lo que siempre incluiría, fijaos, siempre incluiría el discurso del cambio, siempre incluiría, bueno, lógicamente la presentación, siempre incluiría el rompehielos y siempre incluiría la parrilla de la meta, siempre. Es una herramienta fantástica con la que no se corre riesgos. Es curioso que nunca se genera conflicto con la parrilla de la meta, porque simplemente todo el mundo lo que dice a todo el mundo le va a parecer bien. A lo mejor puede haber alguna picadita, pero bueno, los grupos suelen en este momento estar con esa sensación de quiero hacer bien la sesión, quiero participar bien en el coaching de equipos, no quiero generar problemas. Y nosotros en esta primera sesión, que por cierto, suponemos que es de forming siempre, a lo mejor pues vemos después que están en performing, que no te lo encuentras normalmente, porque cuando están en performing no llevan normalmente un coach de equipos. Normalmente tienes que hacer esta labor de forming para que en la segunda sesión afrontar el storming o para dejarles preparados para que ellos puedan superar más fácilmente el storming que si no hiciéramos esta primera sesión, esta sesión de jornada de lanzamiento. Entonces, la parrilla de la meta, fundamental para crear esa alianza, por eso es importante hacerlo. A partir de ahí, la convertiremos, como ya sabéis, en valores, capacidades y comportamientos. Podemos relacionar comportamientos y capacidades con los valores, lógicamente. Los comportamientos tienen que nacer de los valores. A veces los valores los llamamos actitudes. Pero si no salen muchos comportamientos, podemos incluso preguntar qué comportamientos saldrían de estos valores. Incluso trabajar sobre ellos. Vamos a trabajar 5 minutos sobre qué comportamientos, por grupos, qué comportamientos vendrían de este valor. Pues de este grupo, qué comportamientos saldrían del valor X, qué comportamientos saldría este grupo del valor Z. ¿No? Entonces, trabajar sobre valores, capacidades y comportamientos. Y finalmente, le pediremos las tareas. ¿Qué cosas se proponen hacer, habiendo sacado todo lo que han sacado de la parrilla de la meta, de los valores, de las capacidades, de los comportamientos? Por eso es importante que salgan comportamientos, porque ahí van a salir tareas y acciones. A veces no salen muchas tareas de aquí, ¿no? A veces no salen muchas soluciones, porque esto es lo que ha sido es una creación del acuerdo, pero sí que podemos pedir observación. Os propongo que observéis cuándo se cumplen los valores y que también seáis capaces de reaccionar cuando no se cumplan los valores y cuando no se cumplan tratar de reaccionar positivamente. ¿Cómo puedes explicar que echas de menos un valor? Entonces, pedir observación de todo lo que haya salido al equipo. Y luego también se puede plantear, ¿queréis hacer algún cambio en la comunicación interna, en la forma como os comunicáis? Ahí sí que es fácil que salgan cosas.
No tanto soluciones externas, ¿no? de cómo hacer el servicio en general, cómo trabajar de otra manera, pero sí de la comunicación interna. Muchas veces se proponen y se puede poner como tarea, ¿no? Esa comunicación interna. También hay veces que me preguntan, oye, ¿se puede hacer la declaración de equipo? Efectivamente, se puede hacer la declaración de equipo en esta primera sesión y es fantástico. También se puede hacer en la segunda, se puede hacer en la tercera, en la segunda más bien. Y a veces se sustituye, pues el convertirlo en valores, capacidades y comportamientos, el punto 7 se sustituye por la declaración de equipo, que van a hacer fácilmente de la parrilla de la meta. Bueno, pues ya tenemos la primera sesión. Ah, perdón, por supuesto, disculpad, al final de todo entra el líder porque ha depositado su confianza, ha pedido el trabajo hacia un objetivo, entonces tiene que entrar al final los últimos 20 minutos, 10 minutos también pueden ser, para poder recibir las soluciones, lo que han hablado, las conclusiones a las que han llegado el equipo. Bien, entonces al líder, como sabéis, hay que decirle, mira, cuando te den las conclusiones, es mejor que no digas que no a ninguna. Di que sí a las que estás convencido o convencida. Y a las que no, pues les puedes decir que lo podemos hablar porque hay que tener en cuenta este tema y este tema. Entonces, no decir que no, normalmente van a ser cosas que se les pueda decir que sí, pero si hay alguna cosa que no puedes aceptar tal cual, pues dices, si os parece, pues lo trabajamos esto. ¿Con quién lo puedo trabajar? Ah, pues Felipe y Eduardo. Ah, vale, muy bien, pues hablaremos sobre ello porque quiero también que observemos y tengamos en cuenta esto, esto y esto. Bueno, pues entonces eso se hablará después, tranquilamente. Como, claro, en el momento contestar va a ser difícil, después el líder tendrá tiempo de pensarlo, o la líder tendrá tiempo de pensarlo, de hablarlo con estas personas, de hablarlo incluso con el coach, porque al acabar la sesión es muy bueno que el líder hable con el coach para ver cómo encaja lo que le han dicho, por si hay cualquier cosa que tenga que repensar, que verlo desde otra perspectiva. Y como coaches le ayudaremos. No le haremos una sesión de coaching individual, porque después de ser coach del equipo ya la relación es distinta con el líder, sino que le ayudaremos a reflexionar sobre lo que ha pasado, que nosotros lo hemos visto, que sabemos cuáles son el objetivo y el punto de vista del líder, y le ayudaremos a asumir y a acomodar esas conclusiones que haya sacado el equipo y a dar la mejor respuesta a poder apoyar el proceso de cambio del equipo. Muy bien, entonces no quiero dejar de dar una alternativa que utilizo muy a menudo, sea en la primera, sea en la segunda sesión, que son las 3 incidencias. Pueden ponerse sobre la mesa, pedirse cuáles son las 3 incidencias más habituales de esta UCI del hospital. ¿Cuáles son las 3 incidencias que consideráis más importantes? Les dejas trabajar en grupos, cada grupo saca sus 3 incidencias, se pone en común y entre todos se escogen cuáles 3 incidencias son las más importantes, las más habituales que desean afrontar. Está muy bien para entrar en el ajo, ¿no? Aquellos equipos que necesitan que entres en el ajo desde el principio, porque si no parece que no le encuentran sentido al proceso de coaching, hablar de esto dicen, wow, ya estamos metiendo las manos en la masa, estamos ya atacándole a aquello que necesitamos cambiar. Entonces, suele ser muy motivador y a veces hay una forma muy interesante de hacerlo, que es comenzar por un role-playing, haciendo una parodia de esa incidencia, ¿no? Una vez hemos elegido las 3 incidencias, después de que por grupos cada grupo haya sacado 3, se consiguen los 3 finalistas, que son las que se trabajan después. Entonces se hacen 3 grupos, uno por cada incidencia, y se puede empezar que cada grupo haga un role-playing haciendo una parodia de esa incidencia. Después, cada grupo, sobre la incidencia que le ha tocado, 3 incidencias, 3 grupos, una incidencia por cada grupo comparte qué objetivo se pone para resolver esa incidencia. Es decir, pues normalmente en las admisiones de los pacientes estamos montando un lío tremendo en determinadas ocasiones en que hay este tema pues, de coronario. Vale. Esa incidencia queremos atacarla. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es que entre con la misma fluidez que cualquier otra dolencia. Perfecto, ya tenemos un objetivo. Para ello pueden hacer cada grupo incluso el discurso del cambio de la incidencia en que trabaja. Esto a veces lo hago, no siempre, pero es un recurso para que lo puedas tener en tu zurrón. Y finalmente se trabaja sobre las soluciones y los cambios necesarios. O sea, primero el objetivo y luego las soluciones. No el problema y las soluciones, sino objetivo y luego soluciones. Le puedes hacer el role-playing y puedes hacer el discurso del cambio sobre cada una de esas incidencias. Lo que siempre tiene que haber es primero objetivo y después soluciones. Muy bien. Vamos con el diseño de las sesiones posteriores. Desde las 3 incidencias puedes utilizarlo en la primera sesión o en la segunda. Cuando diseñes una sesión, primero el análisis, que ya hemos hablado de cómo hacerlo en clase, primero el análisis de cuál es la intención de la sesión.
¿Cuál es tu intención cuando vas a esa sesión? La segunda, la tercera, la cuarta, ya no es la primera. Entonces, viendo lo que he visto en las anteriores o en la anterior sesión, tengo la intención de, pues tengo este objetivo, el que sea. Y pensar, ¿qué trabajaremos más? ¿En torno a tarea o en torno a relación? ¿Necesitan trabajar más en torno a tarea o necesitan trabajar más en torno a relación? Si es en torno a tarea, pues haré un poco más de juegos, más de actividades, más de conocerse. Si tienen que mejorar en torno a tarea, a relación, haré más juegos, más conocerse, más actividades de contacto, de interrelación. Si es más en torno a tarea, pues haré preguntas. Oye, ¿qué sería lo primero que harías si será esta circunstancia mañana? ¿O qué es lo que os están diciendo desde el departamento de producción que estáis fallando más? Es decir, que en tarea entraremos más en el ajo, haremos las 3 incidencias, por ejemplo. Si hay que trabajar más la relación, pues haremos más estilo, juegos, vídeos y demás. Interrelación, que todos hablen. Entonces, también siempre recordaremos el objetivo. Nunca nos vamos a olvidar de cuál es el objetivo de ese proceso de coaching. Y siempre lo recordaremos nada más empezar. Y nosotros lo tendremos en cuenta siempre que estemos haciendo el guión. Entonces, a partir de ahí veremos el guión a realizar y qué secuencia utilizamos. Seleccionaremos las herramientas más eficaces. Pues imagínate que si debo recapitular al principio, que si debo relacionar cosas que relacionen, ¿no? Ayudarles a relacionar cosas que se han hablado, que si les quiero ayudar a concretar más, a tener una visión más amplia, que si les quiero ayudar a dar voz a todo el equipo, que si lo que sea, cualquiera de las herramientas, con ellas irás viendo qué secuencia haces, cuáles preguntas vas a utilizar y en qué secuencia, qué actividades vas a utilizar, las demás actividades, pues qué vídeos, juegos, etc. Entonces, a través de ver las herramientas, irás haciendo ese guión, tal como has visto que he hecho el guión del primer día. Después, una cosa importante que yo os comenté que iba a poner la atención, que es, se trabajará individualmente en subgrupos, en parejas o todos juntos. Por ejemplo, ¿cuál, en tu opinión, qué es lo más importante ahora mismo, el objetivo más importante del equipo? Entonces, si lo trabajas individual, lo que quieres es que no se influyan. Y de hecho le vas a decir que lo apunten, para que cada uno lo diga independientemente. Por alguna razón quieres que ese objetivo lo trabaje independientemente y que no se influyan. Si lo haces en subgrupos, quiere decir que no quieres influir tú, quieres que trabajen por su cuenta libremente, que se vean libres, que siempre, aunque tú seas imparcial y te vean como imparcial, siempre van a sentirse más libres si no son observados por el coach o por la coach. Eso es evidente. Entonces, en subgrupos están como más libres de ti. Si son todos juntos, pues van a saber que tú de alguna manera vas a condicionar. Y además verás que muchas veces te miran para ti, que de vez en cuando debes salirte de su campo de visión para que miren a sus compañeros. O incluso decir, bueno, aquí ya sabéis que lo que estamos hablando lo estamos hablando para todos. Claro, ya sé que me vais a mirar a mí porque soy el profe, así medio de coña, porque soy el coach, pero esto lo estamos hablando para todos. Así que es bueno que habléis para todos. Entonces, ¿eso por qué? Porque el coach o la coach va a tener siempre una influencia. Y muchas veces buscamos también por parejas. Lo bueno que tiene la pareja es que se crea una gran complicidad. Lo malo que tiene la pareja es que se crea una gran complicidad. Es decir, esa complicidad que se genera puede hacer que intimen más y saquen mejores conclusiones y más profundas, pero también, como empiezan a hablar del partido de ayer del Madrid o del cuñado de no sé qué, o que si fulanita no sé qué con fulanito, o con no sé qué, o que lo dejó esto sin hacer o tal, se pueden ir, ¿no? O sea, a veces las parejas es más fácil que, si se conocen, pues de repente empiecen a hablar de otra cosa. Y eso hay que observarlo. Entonces, a veces grupos de 3 también puede estar muy bien, porque hay una cierta intimidad, pero no tanta. Fijaos que estamos hablando de que hay que elegir de 2, de 3, de 4, de 5. De 5 es cuando quieres ya mucha diversidad. Entonces, tienes que saber cuántas personas quieres que conformen los grupos. Luego, ¿es necesario que abra el líder la sesión? Normalmente no la abre más que en la primera sesión que hace el discurso del cambio, pero si es conveniente porque ha surgido una duda, porque el objetivo no se entendió, porque hay que hacer alguna aclaración sobre el campo sobre el que pueden actuar y sobre el que no, cosas que se pueden hacer y no, pues a veces debe venir el líder, porque no puedes ser tú quien diga, oye, que el otro día hablaste de no sé qué, pero esto no es algo que se deba tratar en estas sesiones. No debes decirlo tú, debe decirlo el líder o la líder. Entonces, lo que sí siempre cierra la sesión validando las conclusiones, escuchando las conclusiones y validándolas. Y por último, mucha atención a la psicogeografía.
Cuando haces el guión, debes valorar, ¿dejo las mesas? ¿No dejo las mesas? ¿Dónde quiero que estén? Si hago una actividad de caminar, ¿hago que se paren las sillas o hago que caminen en otro lado porque hay sitio? Claro, tienes que saber cómo es el sitio al que vas a ir, ¿eh? No te puedes llevar la sorpresa de a ver cómo es el sitio donde vamos a hacer el coaching de equipos. No, debes conocerlo antes, aunque sea por fotos. Entonces ahí puedes ver si hay espacio, si no hay espacio, dónde me voy a colocar yo, cómo voy a hacer que se pongan en corro, qué hago con las mesas si están por en medio. Les digo desde el principio que trabajamos sin mesas o les digo que a media sesión sacamos las mesas porque estamos más cómodos. Ya sabemos que sacar las mesas significa mayor conexión. Es decir, hay que tener, cuando haces el guión, atención a cómo quieres visualizar qué es lo que quieres que pase a nivel de psicogeografía. Bueno, siempre que hagas una actividad, el format, ¿no? El formato en inglés. Las 4 cosas que tienes que tener en cuenta. ¿Para qué le sirve esa actividad? ¿Qué haré concretamente en esa actividad? ¿Qué haré? Y luego, ¿cómo la haré? Primero es, ¿qué haré? ¿Cómo quiero que acabe? ¿Qué quiero que suceda? Y luego, ¿cómo lo haré para que suceda eso? Entonces es cuando lo visualizo. Y vas a ver qué preguntas le haces a los jugadores, a los miembros del equipo. Y luego tienes que preguntarte, ¿y si no entienden eso? ¿Y si alguien saca este tema? ¿Y si tienes que ver qué precauciones debes tomar? Las precauciones las vas a descubrir visualizando sobre todo. Al visualizar te vas a dar cuenta, uy, aquí puede fallar esto, uy, aquí pueden entender no sé qué, uy, aquí pueden hacer esta pregunta, uy, aquí lo que sea. Sobre todo, lo más importante en una actividad es que la entiendan a la primera. Y después, tener preparadas las preguntas que quieres hacer en el debrief, ¿no? Posteriormente, para que saquen las mejores conclusiones. Explicar bien y al final de la actividad preguntar para que saquen muy buenas conclusiones. Este formato hay que hacerlo para todas las actividades. O sea, ¿para qué le sirve esto que quiero hacer? ¿Qué haré? ¿Cómo hacerlo? ¿Y qué puede pasar? Y sí. Bien, y luego, cuando vayas a elegir las actividades, ves qué orientación le quieres dar. Puede haber 2. Similar a la de relación y tarea, ¿eh? Hay una, pero no exactamente. Hay una que es cohesionarse y aprender, es decir, hay momentos en que buscas que se cohesionen y que aprendan. Esto sobre todo se hacen en forming. Ahí, con vídeo, juego, la metáfora o determinadas preguntas, ¿no? Perdón. Perdón. Bueno, ahora no me deja darle para atrás. Vídeo, juego, metáfora y determinadas preguntas, porque hay preguntas como del estilo de qué es lo que más te gusta de tu trabajo, que también crean cohesión. Entonces, ese tipo de preguntas más sobre opiniones son de cohesión. Pero si lo que quieres es la orientación de ponerse manos a la obra, ir a la tarea concretamente para avanzar hacia el objetivo, entonces le haremos preguntas. Preguntas en las que les ayudemos a comprender la situación. Bien. ¿Cuáles fueron las principales circunstancias de la situación que estamos estudiando? ¿Quiénes son las personas que se perjudicaron, que se beneficiaron con esta situación? ¿Qué participación tuvieron las distintas personas? Primero haces preguntas para comprender la situación y después haces preguntas para obtener soluciones creativas. Es bueno guardar ese orden, porque a veces nos lanzamos a las soluciones sin hacer un previo análisis. Es bueno hacer un análisis previamente. Vamos a ver algunas preguntas para hacer después un ejemplo. Que verás que consiste en que se toman de perspectivas diferentes. Muchas veces para comprender la situación le preguntas ¿cómo ve esto el cliente? ¿Cuáles son las cosas que echa de menos el cliente? ¿Qué cosas valora más el cliente? Por ejemplo, ¿no? Tomas una perspectiva diferente. Puedes tomar la perspectiva de un departamento cliente, ¿no? Ese departamento cliente que es lo que más valora de vosotros. O qué cambio ha sufrido este departamento previamente. Es decir, te pones en perspectivas diferentes, con preguntas, y trabajan sobre ellas. Y esas perspectivas sirven para comprender la situación y conseguir soluciones creativas. Luego, al ponernos manos a la obra, también estás usando continuamente las herramientas, ya sabemos, ¿no? Que si recapitulación, que si dar voz al equipo, que si incluso hablar con alguien aparte, que si lo que sea, cualquiera, que si relacionar, que si concretar, que si aplicar el zoom, de ampliar, de concretar, que si hacer metáforas, que si hacer feedback, cualquiera de las rondas individuales, cualquiera de las preguntas te van a servir para ponerte manos a la obra hacia el objetivo. Eso y técnicas concretas. A lo largo de la sesión es bueno tener una o 2 técnicas concretas, como pueden ser la línea del tiempo, el feedback, la estrategia Disney,
Estas tres las veremos a lo largo de la certificación. Veréis que son tremendamente útiles junto a pues, la parrilla de la meta, cualquiera de las que ya hemos visto hasta ahora. Aceleración del equipo, etc. Y puedes utilizar cualquier otra herramienta que manejes. En coaching de equipos estamos completamente abiertos a cualquier otra herramienta, como Scrum, que la hemos estudiado, el LAFO, el Canvas, el Lean, el Lego. Si no los conoces da igual, pero si las conoces es que sepas que se pueden, por supuesto que se pueden utilizar. Adelante con tu, además, con tu herramienta, con tu bagaje. Y cualquier otra herramienta de creatividad. ¿Qué es lo que necesita el equipo? Eso es lo que vamos a estar pensando en el diseño de la sesión. ¿Qué necesita el equipo? Y lo que se te ocurra va a ser muy bueno. Un role-playing, ya lo hemos mencionado, lo que se te ocurra que puede ayudar al equipo. Recomiendo repetir herramientas. No recomiendo inventar la pólvora en cada sesión, sino que la maestría la vas a conseguir cuando repitas muchas veces la misma herramienta. Entonces, las herramientas que hacemos en la certificación de equipo son más que suficientes. Hazte maestro en ellas o maestra en ellas, o escoge alguna que tú tengas, pero no amplíes excesivamente al principio. Al principio es mejor repetir mucho las mismas herramientas para que te conviertas, las manejes con mucha confianza, con mucha naturalidad y a partir de ahí ir creciendo. Vamos a ver el ejemplo de las perspectivas con preguntas que comentábamos ahora. Vamos a ver las preguntas ante dos aspectos de un proceso de cambio en un departamento financiero. Esto son casos reales, es un caso real de un departamento financiero que quería un cambio a mejor para dar mejor servicio a su organización y al mismo tiempo que sea más simple, más manejable para ellos. Mejor servicio y más simple y manejable para ellos. Entonces, primero, para generar ideas para el cambio, lo que preguntamos fue, ¿qué sería lo que aconsejarías a una persona que acabara de llegar a tu función? Estamos analizando la función. Esto es para comprender. Hicimos otra pregunta, que trabajaron por grupos. ¿Por dónde empezarías si lo que hicieras en este trimestre fuera decisivo para el futuro de la compañía? Lo trabajaron por grupos y dieron sus ideas. Otra pregunta de perspectivas es, piensa en alguien que admires profesionalmente de otra área. ¿Qué sería lo primero que harías si llegara por primera vez a tu puesto? Como ves, estas preguntas de perspectivas hacen que abras la mente, que salgas de la caja. Te pones como modelo otra persona que no sea del departamento, es decir, que no esté en el día a día, que no se arrastre por el día a día, para que, poniéndote como esa persona como referencia, poniéndote en el lugar de esa persona, abras la mente. Veas tu puesto como si no lo conocieras, como si fuera algo nuevo, con ojos inocentes. En el aspecto de mejorar el servicio ante otros departamentos de la organización. Lo que queríamos es que lo visualizaran, la imagen que tuvieran de nuestro departamento fuera de un buen servicio. Tratar de que tuvieran una percepción positiva del servicio del departamento financiero. Entonces, imaginad que sois el equipo comercial, que era uno de a los que le daban servicio. ¿Qué es lo que más admiráis del departamento financiero? Porque luego podremos ver qué soluciones conseguimos. Pero de primero queremos, claro, las soluciones no las vamos a tener desde el departamento comercial, porque lo que nos van a pedir a lo mejor no tiene sentido. Pero sí que podemos partir de cuál es el valor que admiran del departamento financiero, de nuestro departamento, para que nosotros no lo perdamos y lo explotemos. Sabemos que desde ahí nos admiran. Vamos a explotar esa parte de nosotros que valoran. Luego, ¿qué es lo que más admiraría el equipo comercial de vosotros si lo conociera bien? Aquí ya estamos abriendo a decir, a lo mejor hay cosas que todavía no conocen. ¿Cuáles son? ¿Vale? Eso nos servirá como idea para poder ampliar por ahí la percepción positiva. Y luego, ¿qué cosas no le estamos ofreciendo y qué les queremos ofrecer? Aquí ya sería de conseguir la solución. Entonces, estamos viendo que con estas perspectivas podemos orientarnos a comprender mejor la situación o incluso a buscar nuevas soluciones. Os recomiendo que siempre penséis cuál es la perspectiva que soluciona este problema. Muchas veces, de hecho, esto acaba diciendo, tenemos que hablar con ese departamento. Tenemos que buscar más cercanía con ellos, tenemos que conocerles mejor y eso va a ser algo siempre positivo. Muy bien, y por último, necesitáis, que viene relacionado con esto, necesitáis más información sobre cómo ayudarles, bueno, pues ¿qué les tenéis que preguntar? Con estas son preguntas que tratarían o todos juntos o muchas veces por subgrupos y a lo mejor a un subgrupo le pides una pregunta y a otro le haces otra pregunta de perspectivas. Estas preguntas son muy interesantes para segunda, tercera sesión sobre todo, que ya estamos muy metidos en harina y esto nos va a ser como agua de mayo. Van a salir respuestas increíbles.
Y por último, tenemos que cerrar preguntando qué pasos tenemos que dar. Estas fueron todas las preguntas con las que hicimos la tercera sesión en concreto con este equipo, que podría haber sido la segunda también, depende de la duración de... Perdón, que se cortó, que depende de la duración de las sesiones. Muy bien, pues espero que esto os haya sido muy útil y cualquier pregunta aquí estoy y que podáis diseñar muy bien, con mucho disfrute, con ese estado que deseamos, que podáis diseñar muy bien las sesiones de vuestro coaching de equipos. Un abrazo y estamos en contacto.